Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento ni la línea editorial de C9N. Hola, hola, saludos por aquí Ismael Cala, feliz de estar nuevamente en suelo paraguayo para estos encuentros cara a cara con grandes personalidades de este país que como siempre nos acercan nuestros amigos de Vamos por Más Producciones, Marlucy y Rodolfo González Friedman, a quien ustedes acaban de ver en su clásico Implacable. Y cada vez falta menos para que haya elecciones en Paraguay. Es cuestión de unos meses más para que llegue las internas en simultáneo y luego en abril del 2023 las presidenciales. Así que el ambiente se va calentando, por eso hoy nos parece oportuno conversar con el responsable del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Así que quiero dar la bienvenida al ministro Jaime Bestard, a quien tuve el placer de conocer en un conversatorio y también en una conferencia que facilitamos para todos los funcionarios y colaboradores de esta institución. Bienvenido, presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral de Paraguay. Gracias, Ismael. Bienvenido a ti nuevamente a Asunción y en este caso a nuestra casa, que es el Tribunal Superior de Justicia Electoral, donde nos estamos preparando efectivamente, como bien lo dijiste, para grandes desafíos el 18 de diciembre y luego el 30 de abril del 2023. Y hace ya unos cuantos meses desde que tuvimos nuestra conversación en el conversatorio que fue obviamente con el público, audiencia en directo, me pareció muy interesante porque pudimos dilucidar muchos temas que tienen que ver con la estructura del sistema de justicia electoral de Paraguay. Y luego pude conocer mucho más cuando tuve la oportunidad de interactuar con funcionarios y colaboradores aquí en la sede del tribunal. ¿Qué novedades ha habido, sobre todo en estos últimos meses, que podemos destacar? Sobre todo es muy importante destacar la incorporación de dos nuevos ministros a la estructura máxima del Tribunal Superior de Justicia Electoral, que acaban de ser designados por el Senado de la Nación con acuerdo del presidente de la República. Ya están incorporados y estamos trabajando en conjunción con ellos, estamos trabajando en forma armónica en ejecución del cronograma, que es por supuesto riguroso porque tiene etapas que deben cumplirse estrictamente para que este producto tenga un resultado positivo el 18 de diciembre y luego el 30 de abril. Presidente, ¿y cómo es el proceso de selección? Pero sobre todo, ¿cómo se les entrena? ¿En cuál va a ser el rol? ¿Cuáles son los protocolos o acuerdos, digamos, que se desempeñan por el resto de su carrera hasta los 75 años? Es fundamental que ellos tengan una formación jurídica sólida y sobre todo en el área electoral, que en el caso del doctor César Rosell, desde luego que él ya la posee porque se formó acá en la institución. En el caso del doctor Jorge Bogarín, que es un docente y es un profesional de la carrera de abogado, especializado en derecho penal, pero ahora ha venido haciendo cursos en materia electoral en los últimos años. Así que, resumiendo, debería decirte que el perfil de ambos es excelente para el desempeño de esta tarea, que la haremos conjuntamente y que estamos ya desde luego ahora llevando adelante. Recordemos cuántos son en total los ministros. 3 ministros que cumplen sus funciones hasta los 75 años. Ok, y entonces de los 3, 2 han sido... No, somos 3. Han salido 2. Han sido 2 ternas, se han formado, que han sido elegidos uno de cada terna en el Senado y luego con acuerdo del presidente de la República. Ok, pero entonces son los 3, queda el rol de los 3. Entre esos 3, todos los años se designa el presidente. Así mismo. Que usted lleva 6 años como presidente. Llevo 6 años y por un acuerdo que veníamos teniendo con los anteriores ministros y una ministra que ahora dejó su lugar, que era la autora María Elena Guapenca, pero se designa cada año para el siguiente periodo. A fines del año se designa para el siguiente año por un año. Ok, pero ahora son 2 nuevos. Este año se mantiene también la selección. Año se mantiene hasta el 31 de diciembre, soy yo el presidente y luego veremos en reunión oportunamente a fin de año quién ejercerá la presidencia el año que viene. O sea que
hasta el 31 de diciembre soy yo el presidente y luego veremos en reunión oportunamente a fin de año quién ejercerá la presidencia el año que viene. O sea que de los tres, con dos que voten a favor de uno, Sí. y si cada uno vota por sí mismo, ¿qué pasa? Bueno, nunca se dio esa situación. Pero Ahora podría pasar. Podría ocurrir. A mí me ha pasado. Seguro a mí, que se pasa una segunda vuelta de votación. yo lo digo por experiencia. Hubo una vez que en una votación en la que participé, hubo varias personas que votaron por sí mismos para el cargo. Y se hizo un poco conflictivo, claro, no eran tres, eran más, por lo tanto hubo mayoría hacia uno, pero en el caso de tres me llama la atención eso. Es que generalmente hay un proceso de conversación previa antes de llegar a la votación. Una negociación, digamos. Una negociación, entonces la votación ya es simplemente llevar a la práctica lo que se decidió en las conversaciones previas. Claro, y cuando se tiene un acuerdo sueltan humo como en el Vaticano. Sí, efectivamente. Así es. Se anuncia públicamente, ¿no? Pero la idea es siempre llevar adelante esto de manera consensuada, con mucha participación de los tres ministros y más todavía en un momento como este, en que estamos en un proceso electoral muy sensible. Es un proceso que tiene dos etapas fundamentales, las elecciones primarias o internas, como le llamamos nosotros, y luego las generales del 30 de abril. Recordemos, como garante de la democracia paraguaya, cuál es la responsabilidad básica, esencial, primordial del Tribunal Superior de Justicia Electoral. El Tribunal Superior de Justicia Electoral tiene como objetivo fundamental, y para eso fue concebido por la Constitución, organizar, desarrollar, juzgar y proclamar a todas las autoridades electas en comicios libres y soberanos. La responsabilidad fundamental está en garantizar que la voluntad popular, sobre todo ganando la confianza y la credibilidad, eso es fundamental. Creemos que para un país, inversión en procesos electorales que tengan un resultado incuestionable es fundamental. Es una inversión absolutamente válida y legítima. ¿Cuál es la política que tienen ustedes como institución para sus ministros y funcionarios en relación con sus afiliaciones políticas? Porque obviamente aquí todo el mundo tiene una afiliación política, pero ¿es algo que ustedes piden se mantenga a nivel privado o se puede hacer público siendo parte de esta entidad? Hay una tradición donde, como bien has dicho, si bien pues, pertenecemos a diversas afiliaciones políticas o tenemos simpatía con determinada fuerza política, desde el momento que llegamos acá, nuestro compromiso es con la nación, con el país y con la institución que debe velar por el respeto a la voluntad popular. Esa es la línea fundamental que queremos llevar adelante y lo venimos haciendo desde hace muchos años, tal así que los resultados vienen siendo respetados sistemáticamente. Recientemente en el programa Implacable, una de las directoras del tribunal dijo que obviamente favorecía que ganara Santi Peña en las elecciones y además que se iba a postular para senadora y fue destituida, que es el caso de María Teresa Peralta. ¿Eso responde al interés del Tribunal Superior de Justicia Electoral de mantener su autonomía, su independencia en relación a los procesos partidistas? Absolutamente, es así, porque creemos que una opinión de esa naturaleza puede afectar seriamente la credibilidad y la confianza de la ciudadanía hacia la institución. Entonces, en ese momento hemos tomado esa decisión y se trata de una persona que se ha candidatado, que está candidatada para senadora de la Nación, entonces obviamente no puede ocupar por una cuestión ética y por una cuestión de tradición de la institución, no puede ocupar un cargo relevante en la institución. ¿Qué tan cómodo se siente usted como presidente en cuanto a la distribución de género dentro del Tribunal Superior de Justicia Electoral, en cuanto a la participación de la mujer? Teníamos una ministra que ahora se retiró lastimosamente. Me hubiese gustado que haya una ministra también actualmente, lo cual no le quita absolutamente mérito a los dos nuevos. Por supuesto. En el nivel de los demás estamentos de la justicia electoral existen muchísimas mujeres. En la columna vertebral de lo que es la justicia electoral, que es la parte esencial y medular, existen muchas mujeres que tienen una capacidad extraordinaria. Por ejemplo, en el área informática, en el área administrativa, en el área logística que organiza las elecciones. Pero
No, me hubiese gustado que haya una mujer también en el nivel más alto, que es el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Ahora, en toda la institución, ¿qué tan representada está la mujer? Y yo creo que por lo menos el 50%. Bueno, creo pues, que sí, okay. creo que sí, definitivamente. Sí. 50%. Sí, y además hay una misión importante que es la Escuela de Formación Política para Mujeres Líderes. ¿De qué trata esto? Sí, esa escuela se formó precisamente para lograr una motivación en todas las mujeres, fomentar la participación de las mujeres en la actividad política. Es una formación académica que tiene por objeto despertar un poco el interés de la mujer en la política, porque la sociedad paraguaya sigue siendo todavía bastante conservadora, pero la mujer en el momento en que se da cuenta de sus capacidades y desarrolla ese interés, puede hacer maravillas. Tenemos muchas alumnas que salieron del curso y que ya están ocupando cargos de intendentes municipales. Y esta escuela está a nivel nacional. Y esta escuela está a nivel nacional en todo el país. A nivel nacional, y se va repitiendo periódicamente. Tiene el respaldo de Unión Europea, claro, de IDEA Internacional, y es un producto que ha traído un resultado muy interesante. Me parece fantástico cómo se enteran, por ejemplo, las chicas, jóvenes, mujeres, todas que están viendo este programa, cómo se enteran de esto, cuál es el sistema de, digamos, promocionar una iniciativa tan importante para el país. Tenemos una campaña publicitaria donde también nos ayudan en programas de difusión, tanto la Unión Europea como IDEA Internacional, y se acercan. En el último curso que hemos abierto, donde había 200 plazas, se inscribieron más de 360 mujeres, ¿verdad? Así que obviamente no podemos sobrepasar el límite, pero tendremos que hacer nuevos cursos después. Vamos a hablar de los procesos que tienen que ver con estas elecciones. Hay un proceso que es importante, que es la campaña, y cómo funciona la campaña de inscripción en el registro cívico permanente. Sí, en el Paraguay existía antes solamente la inscripción presencial, un plazo dentro del cual cualquier ciudadano debe concurrir a un local, una oficina de registro electoral, e inscribirse con sus datos, con su domicilio exacto, porque el sistema lo que busca es que el lugar de votación sea lo más cercano al lugar donde tiene su domicilio. Pero desde el año 2012 se sancionó una ley que establece la inscripción automática. La inscripción automática implica que la persona, al cumplir 18 años, automáticamente ingresa al padrón o registro cívico permanente, con el último domicilio que está registrado en la Dirección de Identificaciones de la Policía del Paraguay. Eso hace que ya automáticamente, con esa mayoría de edad para ser votante, esté registrado. Ya está habilitado y ya puede ejercer, su derecho a votar. Sí. Ahora, ¿qué se está haciendo para aumentar el porcentaje de participación? Porque siento que no es un tema paraguayo, y a lo mejor me puede corregir con los datos de las últimas elecciones cuál ha sido el nivel de ausentismo en las urnas para las elecciones. Pero a nivel global se ha visto mucha apatía en el mundo con el tema de las votaciones. Gente que dice, ¿para qué voy a votar? En definitiva hay corrupción, en definitiva esto no cambia. O sea, lo que llamamos desesperanza aprendida, que es apatía, y que la gente dice, mi voto no cuenta. ¿Qué hacen ustedes para que la gente sí en Paraguay diga, mi voto cuenta y soy garante de la democracia a través de mi voto? Sí, en primer lugar, la participación, el promedio de participación normal en el Paraguay oscila entre 67 y 62% participación. Alta. Es bastante alta, sí, si se tiene en cuenta que otros países de la región, como por ejemplo Colombia, que acaba de elegir en primera vuelta, no pasó del 54%, llegó casi al 55%. Chile ha bajado considerablemente también su participación. Desde el momento que dejó de ser obligatorio el voto, bajó su participación. Y se nota efectivamente que en la juventud hay un desencanto, hay una falta de interés en lo que son los procesos electorales, como que su voto no tiene valor, y que están más metidas las personas jóvenes en la tecnología, en el celular, en el smartphone y otro tipo de comunicación, desconfianza hacia las instituciones, que es un fenómeno universal. Entonces, ¿cómo hacer para que eso se levante? Y uno de los sistemas
que creemos que nos ha beneficiado en las últimas elecciones es la implementación de la tecnología, que es usar la máquina de votación para... Ha habido innovación en Parece cuanto que a eso, esa ¿no? utilización de tecnología le llama la atención a la gente Sí. joven, quiere ver el fenómeno, cómo funciona la tecnología, y el resultado es interesante. Es una motivación especial. Y luego hay diversas formas de diversos incentivos y diversas formas de capacitar y de motivar a la gente para que se acerque, pero el elemento de utilización de la tecnología creo que ha traído no solamente confianza, sino además un interés en la gente joven. ¿Y cuál es la realidad? O sea, votar con urnas electrónicas garantiza mayor transparencia, mayor credibilidad y rastreo del voto. Sí, efectivamente. Nosotros hemos tenido un proceso de mucho estudio y mucho trabajo para optar por una tecnología que implica un avance en cuanto a precisión, en cuanto a velocidad y sobre todo en cuanto a confianza. Porque la tecnología que utilizamos impide absolutamente que sea hackeada la máquina o que se pueda interferir en el proceso de votación. Entonces, el proceso es rápido, es ágil y el resultado es casi inmediato. Si la elección cierra, por ejemplo, las mesas cierran a las 5 de la tarde, nosotros a las 8 de la noche podemos tener el 100% de los resultados. Con las actas publicadas digitalmente en cualquier terminal de una computadora o en el celular. Así que eso es una garantía muy grande, un avance tremendo, ¿verdad? Hay una rapidez increíble. ¿A qué se refiere el sistema de transmisión de resultados preliminares? Bueno, al concluir el escrutinio en cada mesa, hay un funcionario que recoge una boleta que expide a la mesa, digitaliza con un escáner y transmite automáticamente. Eso se va sumando y son trasladadas a los tribunales y son verificadas nuevamente en un proceso de juzgamiento que generalmente confirma en un 99,9% lo que ha transmitido el resultado preliminar. ¿Por qué eso aumenta incluso en precisión con la tecnología? Porque es la misma máquina la que expide el certificado de resultado provisorio y expide el acta definitiva. No hay una elaboración manual donde se puede equivocar el ser humano. Es primero una tarjeta para el resultado provisorio y luego el acta final, donde casi es 100% la coincidencia. Antes de irnos a una pausa en esta conversación de Querer es Poder a través de C9N, aquí estamos justamente en la oficina, en el despacho del presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral de Paraguay, el ministro Jaime Bestard. Y tengo una última pregunta antes de cerrar este bloque y es, ¿a qué le llamamos voto accesible? El voto accesible es una figura que se ha creado para permitir, precisamente como el nombre lo dice, el acceso al voto a gente que tienen alguna discapacidad o alguna limitación. Hay dos categorías. La categoría de la persona que puede llegar al local de votación pero tiene alguna discapacidad. Se le facilita la realización del voto, por ejemplo, con una silla de ruedas, rampas, o facilitarle una mesa especial donde se le facilite la votación. Y hay una categoría de personas que no puede concurrir, que ya está en una situación de inmovilidad, ya está inmovilizada por alguna enfermedad o alguna limitación muy grave. Se inscribe en un censo especial, hay una verificación previa y el día de la votación van los funcionarios de la justicia electoral al local donde está la persona, a su domicilio, y allí deposita su voto. En el lugar de su domicilio. O sea que es un sistema inclusivo. Y muy inclusivo. Buscando... Naturalmente ese número de personas es muy inferior al de las otras. Claro. Pero buscando incluso a esa minoría darle la posibilidad de que su voto cuente, de que su voz pueda ser contada. Hacemos una pausa en esta conversación. Querer es Poder a través de C9N, una producción de Vamos por Más Producciones. No se me vaya, regresamos en un 2x3. Seguro ya te pasó. Tenés una reunión, te preparas y salís contento. Pero tu auto no arranca y perdiste la esperanza. Pero no todo está perdido.
Localiza, te cuidamos. Localiza, cuida tu camino. Diario Digital El Poder. Información contundente. Compromiso. Credibilidad. Responsabilidad. Noticias de interés. Informaciones políticas. Empresariales. Primicias del Paraguay y el mundo. Diario Digital El Poder. Información contundente. Estamos de regreso en Querer es Poder a través de C9N, una producción de Vamos por Más Producciones, y este programa, este episodio de estreno, lo estamos transmitiendo justamente desde el despacho del ministro Jaime Bestard, el presidente del Tribunal Superior justamente desde el despacho del ministro Jaime Bestard, el presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral de Paraguay. Conversación muy interesante, decíamos durante la pausa que es como una masterclass de cómo funciona el sistema de elecciones en Paraguay, que además es un sistema que tiene innovación tecnológica, y ustedes no se muevan porque vamos a tener la privilegiada oportunidad de visitar un área backstage de cómo funciona toda esa recopilación de data a través de las computadoras. Así que es una sorpresita que tenemos más adelante en el programa. Presidente, habíamos hablado del voto accesible, sin embargo, estábamos luego durante la publicidad hablando del tema de si son o no son en Paraguay obligatorias, digamos, el hecho de votar, de que el ciudadano tenga la obligación de votar. Sí, en el Paraguay el voto es obligatorio, pero faltaba un elemento fundamental que era determinar la sanción. Ahora sí ha sido aprobada una ley que establece una multa, el pago de una suma en efectivo. ¿Cuánto es esa multa? Que se va a implementar, es aproximadamente 2 jornales, es aproximadamente, para decirte en dólares, 7, 8 dólares aproximadamente. Pero a cambio de voto. es una multa que puede doler al bolsillo de la mayoría de los paraguayos. Puede doler, Okay. sí. Yo siento que si la multa no es lo suficientemente alta como para que duela, pues a veces mucha gente dirá, pago la multa, no pasa nada, pero si duele en el bolsillo y la economía de las personas, ahí hay un incentivo a votar. El elemento importante es facilitarle también al ciudadano el pago de esa multa, es no crearle un problema que se prolongue en el tiempo, sino que cuando él va a realizar algún trámite, por ejemplo, obtener un pasaporte nuevo, exista una ventanilla donde él pueda abonar inmediatamente la multa y se les pide el documento, se hace el trámite. No obligarle a perder el tiempo. Mira, hay un caso que es el del Perú, donde al votar la persona le adhieren un sticker a la cédula de identidad. Si no tiene el sticker, no puede hacer ningún trámite, ni siquiera cobrar un cheque al día siguiente. ¿De verdad? Usted va al banco y el funcionario del banco le dice, señor, usted no votó. Le dice, ahí está la ventanilla, el número 3, vaya, pague y yo le hago el trámite. Así funciona. ¿Y cuál es el resultado, por ejemplo, en Perú? Es alta la participación. Es alta la participación, igual que en la Argentina. En general en el Río de la Plata, Uruguay y Argentina son altos los niveles, más de 70% de nivel de participación. Ahora, en una democracia, porque claro, yo vivía en Cuba, estaba acostumbrado a que todo era obligatorio, pero no era una democracia. En los Estados Unidos no es obligatorio. Es lo que digo, entonces ahora vivo en Estados Unidos, donde el votar es un derecho, pero no una obligación. En términos de democracia, pero ya esta es una pregunta personal. A nombre personal, ¿usted cómo lo ve? Mira, le escuché en una oportunidad a Obama diciendo que Estados Unidos debería pensar en la posibilidad de establecer un voto obligatorio como sí lo tienen Australia y Brasil. Mencionó esos dos casos porque estaba siendo muy baja la participación. Es una discusión larga, viene hace tiempo, filosófica. Hay quien dice, ¿por qué se le va a obligar a votar a una persona si no lo quiere hacer? Y otros dicen, ¿por qué no se le va a poder pedir a un ciudadano que se tome 15 minutos de su tiempo, una vez cada 3 años, cada 5 años, para decidir sobre nada más y nada menos que la conformación de sus autoridades? Le he escuchado, por ejemplo, al expresidente chileno Ricardo Lagos
defender esa postura y decir, si se le puede exigir el pago de un impuesto. Y yo creo que por un tema moral también, si uno no vota, ¿cómo luego exige? ¿Cómo luego dice, este gobierno no me representa, esta gente no me representa? Si al menos votaste, y bueno, ganó el partido opuesto, por lo menos sabes que la mayoría del país va por la opción que a ti no te gustaba, pero ahí se demostró en transparencia. Pero si uno no vota, ¿cómo entonces yo puedo tener y exigir mi derecho de reclamar cuando yo no ejercí el derecho de participar? Yo creo que es un conflicto moral, ¿no? Es un conflicto, es un tema, como dije recién, de larga discusión y bueno, pasa que también de lo que hablábamos antes, Ismael, sobre la desconfianza en las instituciones, existen hoy día muchas otras formas de expresarse de la sociedad. Las redes sociales, las manifestaciones, las protestas, las huelgas, por supuesto, que ya tienen bastante tiempo de existencia. Entonces, el sistema de representación democrática a través de los órganos tradicionales, de los tres poderes, del Parlamento, de repente parece un poco insuficiente y aparecen estas otras formas de manifestación democrática. Entonces te dice un joven, yo no voté, pero no me gusta este sistema, pero voy a manifestarme haciendo una protesta. Me encadeno acá a una columna con una cadena y protesto porque esto no me gusta. Estamos viviendo ante una sociedad muy conflictiva. Sí, es cierto. Me pregunto si en algún momento tendremos la tecnología, ya que vamos hacia eso, hacia Meta, ¿verdad? El mundo virtual, el mundo donde todo se hace a través de un avatar. Y así vienen las nuevas generaciones. Me pregunto, y creo pensar que la respuesta es un sí, pero claro, tendremos que tener una ciberseguridad extrema para que la votación pueda hacerse desde un celular. Tendremos que tener una ciberseguridad extrema para que la votación pueda hacerse desde un celular. ¿Se ha pensado en esto en vez de máquinas desde un celular? Se ha pensado y hay un experimento interesante que es Estonia. Estonia es un país chico, poca población, un electorado de 800.000 personas empadronadas. Creo que la población total de Estonia no pasa de 4 o 5 millones de habitantes. Con alta tecnología, un país muy desarrollado que llevó a la práctica el voto desde el celular, el voto o de una notebook. O sea, ya se hizo. Ya se hizo, tuvo sus cuestionamientos, pero es un ejemplo que se suele citar mucho en la doctrina y en los estudios sobre el tema del voto electrónico. Tal vez avancemos hacia eso, pero falta mucho tener la seguridad de que no hay una simulación, que no hay un hackeo. Imagínense lo que sería elegir un presidente de la República y que haya un fraude electoral monumental. Claro. Recuerden lo que pasó en las elecciones de Donald Trump, cuando se dijo que Rusia incidió en la votación en los Estados Unidos. Quedó flotando eso como una idea de que se puede incidir de manera cibernética en la decisión, una decisión tan fundamental. Y sí se puede, lo hemos visto, como chicos desde un garaje en su casa han hackeado corporaciones tan grandes como Sony y han intervenido en su datos. O sea, no es ciencia ficción, ya ha sucedido. Por eso nosotros en la tecnología que hemos elegido y que la van a ver enseguida, utilizamos máquinas que en realidad no están vinculadas a absolutamente nada. Son como máquinas impresoras del voto que registran en un chip y permiten hacer el cómputo rápidamente y luego se transmite ese resultado. No están conectadas a la red. O sea, las máquinas no pueden ser hackeadas. Eso iba a decir, es casi imposible hackearlas. Digo casi porque es que ya uno no sabe. Digo casi porque es que ya uno no sabe todo esto que van inventándose con la tecnología. Ahora, en cuanto a un tema tan delicado como elecciones, fondos, el Tribunal Superior de Justicia Electoral tiene que ver con la regulación de cómo se usan y cómo se controlan los fondos de los partidos y sus candidatos. ¿Cuál es la regulación en Paraguay? Es una pregunta muy importante porque una de las patas del sistema electoral que hoy día se comenta mucho, que tiene mucha difusión, es el control del financiamiento político. En el Paraguay, al igual que en la mayoría de Latinoamérica y en Europa también, el financiamiento público es predominante. Pero la inversión de los fondos que reciben las fuerzas políticas debe ser controlada. Y también debe controlarse los gastos que realizan las fuerzas políticas y los candidatos.
¿qué es lo que se busca? Que haya una trazabilidad en el uso de esos fondos. Es decir, que no ingrese el dinero del lavado de dinero o del narcotráfico y que le convierta de repente a un delincuente en una autoridad política por el enorme poder económico que tiene. Claro. Trazabilidad es lo que se busca. Para eso hay una cantidad de mecanismos. Hoy día hay que hacer una declaración jurada antes del proceso electoral, cada candidato, de lo que estima que va a gastar en su campaña electoral y luego concluida la campaña electoral, lo que gastó efectivamente. De manera que se pueda hacer un control. Obviamente no existe la perfección. Obviamente me dirán, no, pero si la plata se maneja en efectivo, se maneja por otro lado. Claro, claro que no hay perfección, ¿verdad? Pero se trabaja mucho en eso. Hay países como México, que invierte muchísima plata su organismo electoral, que es el Instituto Nacional Electoral. Hemos visitado e invierte enormes recursos en eso, pero no puede tampoco controlar. Claro. Sabemos bien que es un tema de nunca acabar y de que donde hay que... Ahora, ¿hay algún límite en cuanto a lo que no es efectivo? Porque ya sabemos, lo que es efectivo, pues cómo controlarlo. Pero en cuanto a los dineros que se declaran, ¿hay algún límite de presupuestos? Porque entre nosotros yo pienso que con tantos temas por resolver en nuestros países, la cantidad de millones de dólares que se van en las elecciones, muchas veces siento que es un dinero desperdiciado y botado. Sí, hay límites, los límites varían de acuerdo al tipo de elección que se trate, si es municipal, general, y al cargo que se está discutiendo. Ahora no los tengo, por supuesto, en mente en este momento. Pero sí hay unos montos límites. Sí, hay unos montos límites, okay. Por supuesto. Okay. Claro que sí. Y hay una pregunta. ¿Aquí gana quien más dinero invierte? ¿Gana quien más dinero pone en campañas? Decía un autor americano que el dinero es la leche materna de la política. El dinero es la leche materna de la política. En los Estados Unidos, generalmente los candidatos que no logran recaudar fondos o no tienen fondos propios, tienen escasa posibilidad de ganar. Se retiran. Claro. ¿Verdad? Entonces es un problema universal, no es un problema nuestro de Latinoamérica, sino de cualquier país del mundo. El que quiera competir tiene que saber que tiene que tener un presupuesto importante, de acuerdo al tamaño de cada país y a lo que se invierte, pero es un elemento, no es el elemento decisivo seguramente, porque hay muchos casos en que el supermagnate, el supermillonario no gana las elecciones. Pero sí influye mucho. Claro. Influye mucho. En Paraguay, por los estudios que ustedes a lo mejor han tenido la posibilidad de realizar, ¿las personas votan por el color del partido o por candidatos? Yo, por ejemplo, tomé la decisión hace ya un tiempo, me registré demócrata cuando me hice ciudadano. Sí. Y luego me di cuenta que no quería ser demócrata simplemente, que quería votar por el programa, el feeling, lo que algún candidato en particular resonara en mí. Y me he hecho independiente, aunque los demócratas piensan que sigo siendo demócrata, me siguen enviando comunicados como si yo fuera demócrata. Seguro. Ahora, en la tendencia de lo que ves en los últimos años en Paraguay, ¿la gente sigue votando más por el partido y la lealtad al partido o por candidatos? El Paraguay es todavía un país donde existen partidos políticos muy fuertes, dos partidos específicamente. Sí. Pero noto una tendencia hacia el candidato. El perfil del candidato va teniendo cada vez más incidencia. Ya no es tanto la pertenencia a un color, a un partido. En el caso del Paraguay, el Partido Colorado, el Partido Liberal. Ahora se está hablando de la formación de una concertación de todo el espectro opositor, que sería la unión de muchas fuerzas políticas. En fin, la tendencia general es mirar más al candidato que al partido. Es lo que yo percibo y es lo que se está dando también en muchos países de la región. Sí. Mira, en Colombia, ahora con la elección, la primera vuelta, el domingo son las próximas elecciones, ya la segunda vuelta, el uribismo, que era poderosísimo, está casi desaparecido. Los dos candidatos con posibilidad de ganar, tanto Gustavo Petro como Hernández, no son de partidos tradicionales. Hay un fenómeno que se va extendiendo en toda Latinoamérica. Perú igual, ¿verdad? Así que creo que vamos avanzando hacia el tema de mirar más al candidato que al partido.
Quiero hacer una última pregunta antes de irnos a la segunda pausa de este episodio de Querer es Poder, que la verdad me parece una conversación magistral en cuanto a entender el proceso de la justicia electoral. Y vienen dos elecciones, las internas el 18 de diciembre, las presidenciales el 30 de abril del 2023. ¿Cuáles son los desafíos para las internas y cuáles son los desafíos para las presidenciales? ¿Y qué espera usted el 1 de mayo vivir? La pregunta es interesante porque cualquiera podría pensar que las elecciones del 30 de abril, que son ya las generales, son las decisivas, las más difíciles de organizar. Sin embargo, en las internas, las primarias, la complejidad parece incluso mayor. ¿Y por qué ocurre eso? Porque las fuerzas que compiten son numerosas y hay circunstancias muy especiales. Por ejemplo, el Partido Colorado, que es muy poderoso, el partido de gobierno en el Paraguay, realiza al mismo tiempo elecciones internas de sus autoridades y elecciones de candidatos para las elecciones generales. Tiene que elegir 11 candidaturas diferentes y eso tenemos que plasmarlo en un software para que cada colorado que va a votar pueda votar 11 veces, tiene que elegir a los candidatos que están en juego. La oposición, que está trabajando sobre la base de una concertación, también va a tener un proceso sumamente complejo. Y nosotros como justicia electoral tenemos que darle los medios al ciudadano para que esa elección sea transparente. En un mismo día se hacen todas las elecciones a las fuerzas políticas. O sea que tecnológicamente hablando es más difícil y compleja. Es más difícil hacer las internas. Aunque trabajamos con los tribunales de los partidos. Pero ¿cuál es la realidad? Los tribunales de los partidos no tienen la tecnología que sí la tenemos nosotros. Entonces tenemos que trabajar en una estrecha colaboración y lo estamos haciendo bastante bien, ¿verdad? Pero la incidencia de la justicia electoral es muy grande porque tiene la tecnología para posibilitar esas elecciones internas. ¿Cómo va a sentir usted que fue exitoso todo el proceso el 1 de mayo del 2023? Y sentiría que es exitoso si ese día a las 9 de la noche, a las 10 de la noche, hay un resultado contundente. El día antes, porque el primero ya es el día después. El día después. Ajá. Dicen que la pesadilla de cualquier organismo electoral es que las diferencias sean muy estrechas. Claro. Es ahí donde uno sufre. Imagínate que una diferencia de menos de 1% genera una incertidumbre tremenda, como pasó en Perú hace poco tiempo. Sí. Tardaron casi 30 días en dar el resultado porque eran tan escasas las diferencias. Si hay una diferencia de más de 3%, 5%, el problema se termina. Ya no hay dudas. Y generalmente el candidato derrotado felicita al ganador, Claro. continúa la vida normal al día siguiente y es bueno para el país. Hay una institución consolidada, ese es el sueño de todos nosotros. Entonces pidamos que haya más de 3%. Y pidamos que sí, De es el sueño nuestro, ¿verdad? Ojalá Claro, que sí. claro, y además porque es lo que permitiría como que la transición sea mucho más serena, suave, sin enfrentamientos, conflictos, dudas que al final desgastan y hace perder la movilidad de lo que llega, lo que tiene que suceder. Por supuesto. Pues pidamos que sea ese el escenario. Hacemos esta pausa y regresamos en breve con la última parte de nuestra conversación con el presidente Jaime Bestard, es el presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral de Paraguay. Y enseguida veremos ese recorrido por esa sala a la que muy poca gente tiene acceso y que garantiza todo el tratamiento de la data en el proceso electoral de esta nación. Ya volvemos. Aquí estamos de regreso, segmento final de conversación, Querer es Poder, este episodio de estreno grabado en suelo paraguayo y justamente en el despacho del presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral de esta nación, el ministro Jaime Bestard, que por 6 años lleva siendo presidente del tribunal y que, bueno, como nos ha dicho ahora con 2 nuevos ministros, al finalizar este año ellos se pondrán de acuerdo, conversarán y veremos cómo continúa entonces la presidencia para el 2023. Así es. Muy bien, en este segmento yo quisiera conocer no solo al presidente, al ministro, sino conocer más a Jaime. Y a mí me gusta mucho ir a la infancia, porque cuando uno puede resucitar, si es que permitió que se ahogara, muchos adultos permitimos ahogar al niño interior que deberíamos tener vivo.
¿Cómo le decían de niño? ¿Le decían Jaime? ¿Tenía un seudónimo? Jaime. Recuerdo que tenía un tío, Jaime. Recuerdo que tenía un tío, hermano de mi abuelo, que como nuestra familia es de origen de Mallorca, Ajá. me llamaba Yaumín, que es Jaimito en catalán. ¿Ah, El sí? catalán en el dialecto mallorquí. Claro. Es una anécdota que recuerdo. Yaumín. Yaumín, ¿ves? Entonces ahí se le iluminó la cara a Yaumín. Sí. Veo al niño a Yaumín. Y Yaumín creció no en democracia, en Paraguay. No en democracia, no, porque el Paraguay, al igual que muchos países de Latinoamérica, vivíamos bajo un régimen militar. Sí. En el Paraguay hasta 1989. Luego vino una época en que en tiempos similares los países fueron cambiando y mutando a sistemas más abiertos y más democráticos. Sí. El niño tenía conciencia de lo que era democracia o no era democracia cuando Jaime empezó a ser consciente de su entorno político. Yo creo que hacia los 18 años, 17, 8, hacia el fin de la época del colegio, Sí. ¿verdad? Donde sí ya se percibe que hay muchas limitaciones, aunque hay que reconocer que era un modelo extendido en Latinoamérica, inclusive apoyado por Estados Unidos, que después cambia de política con Jimmy Carter, Así es. y se vienen los derechos humanos y se viene una reestructuración general. Yo diría que en esa época se empiezan a producir los primeros cuestionamientos donde uno dice, pero tenemos que tener un sistema más abierto, nadie puede participar en política, porque esto así, un poco lo que contabas también vos sobre lo de Cuba, o sea, seguramente lo de Cuba mucho más cerrado, Sí. hasta un extremo cerrado, pero sí, se notaba eso ya en esa época. ¿Qué le llevó a estudiar Derecho? ¿Qué tenía en mente cuando escogió esa carrera? Y en gran medida una tradición familiar. En mi familia, mi padre, mis abuelos fueron todos abogados, más tirados al estudio de las leyes. Tengo otra rama familiar que son todos médicos, mis parientes de otra rama, pero en mi familia somos todos abogados. Así que continué esa línea y el estudio del derecho casi siempre va ligado al interés en la política. Es increíble cómo hay un dominio entre los políticos en general en el mundo. Hay un alto porcentaje de abogados estudiosos de las leyes. Pareciera que hay un parentesco bastante cercano entre ambas cosas. Sí. La política y el derecho, ¿no? De hecho, me viene a la mente que Fidel Castro era abogado. Sí, Estudió Derecho. sí. Y terminó siendo el presidente y el creador de todo un movimiento que convenció a una nación, ¿no? Sí. De que era la propuesta y era lo diferente. ¿Cuántos años se ve usted viviendo? Es una pregunta incómoda para mucha gente. Pero sí, 80 y pico. Pero ¿cómo que 80 y pico? Entonces le va a quedar muy poco tiempo cuando salga del tribunal. Si se va a los 75 y se muere a los 80... Pero es una realidad biológica, ¿qué podemos hacer? No. La realidad biológica es que está comprobado que el ser humano podría perfectamente vivir más de 120 años. Claro, si uno, pues obviamente, en primera, si uno lo decide y lo quiere, porque para llegar tan lejos hay que ver mucha gente partir, quizás antes que nosotros, ¿no? Sí. Y también hay que cuidar el cuerpo, que se deteriora si uno no le mantiene la alimentación. A mí esa pregunta me gusta porque uno crea una visión de futuro. Yo le invito a que extienda la suya un poco. Un poco más de 90. Por supuesto. Bueno. Y si llegamos a los 90 bien, ¿por qué no llegar a los 100? Y ahí está la reina de Inglaterra, acaba de cumplir, ¿cuánto? 96. Sí. Y está perfecta, está radiante. Y alguien que no es reina, pero casi lo es, que es Mirta Legrand. Mirta Legrand. Y tiene claro, 95. Y tiene 95 y está activa y con una mente brillante. Y tiene 95 y está activa y con una mente brillante y vigente. En la misma línea de cómo se fue extendiendo la expectativa de vida. Sí. Biden tiene 79, está por cumplir 80 años, está sentado posiblemente en la silla más complicada del mundo. Así es. Y casi 80 años. Y ¿no? mucha gente le hacía bullying. En las elecciones yo recuerdo que yo escuché a muchas personas decir, por favor, no votemos por el viejito, porque realmente quien va a tener que gobernar es Kamala Harris. Porque todo el mundo pensaba que él moriría antes de terminar su primer periodo de 4 años, que no lo resistiría. Y ahí está. Sí. Tenemos los dos extremos. Tenemos el caso de Chile con un muy joven, Boric, que acaba de ser electo. Creo que tiene 36 años, 37 tiene Boric. Acaba de cumplir recién el límite
límite mínimo de la edad para poder ser presidente de la República. Y en el otro extremo le tenés a Biden, por ejemplo. Entonces, 75 años es una etapa todavía productiva. ¿Usted qué va a hacer después de los 75 años? Pero no sé, tampoco sé si me voy a quedar acá hasta los 75 años porque... ¿podría salir antes? Podría salir antes, ¿por qué no? Depende de la expectativa de vida y lo que a uno se le presente en el futuro. Un tiempo más sí me gustaría estar, pero no se agota la vida en eso. Claro. No se Ahora, agota. con la experiencia que tiene usted y la cantidad ya de conocimiento y sabiduría, yo veo que si quisiera, si lo deseara, podría servir desde otras áreas del gobierno, del servicio público. ¿Lo tiene en mente? ¿Podría ser Sí, algo? seguramente, sí, me gustaría. Y me gustaría dedicarme un poco a las cosas personales, a la familia. Me gusta viajar, eso sí. Es una de mis pasiones es viajar y me gustaría recorrer muchos países más. ¿Y cuánto se puede Tuve viajar? ya la suerte de viajar bastante, pero quiero seguir haciéndolo y con salud. Interesante saber cuánto se puede viajar mientras uno es ministro del Tribunal Superior de Justicia Electoral. ¿Cuántas vacaciones tiene usted al año? Bueno, en este cargo tenemos una ventaja que es el poder viajar mucho. ¿Por qué? Porque los fenómenos electorales, los procesos electorales se dan permanentemente y nosotros somos invitados, generalmente observadores internacionales. Claro. Hemos estado ya en casi todos los países latinoamericanos compartiendo experiencias electorales. Así que da mucho para viajar. Claro. Un poco en el ejercicio del cargo y haciendo lo que uno tiene que hacer, pero también conociendo otras culturas, otras sociedades. Pero ahora, vacaciones, que usted dice, ¿puedo irme de vacaciones tantas semanas? 20 días al año. Sí. Vacaciones saliendo de... Sí. Sí. No, y yo pregunto esto porque para mí las vacaciones no son un lujo, es un derecho humano. Siento que entre más alta es la responsabilidad y que todos merecemos vacaciones, y sobre todo hay gente que con alto nivel de compromiso y productividad empieza a perder salud porque la misma persona dice no me puedo ir de vacaciones. ¿Es usted de esas personas que dicen no me puedo ir de vacaciones? ¿O sí hace la pausa y dice esto es indispensable para seguir con balance? Hay momentos en que lo he hecho y quiero seguir haciéndolo por decir, bueno, ahora en este momento que estamos ahora no podría viajar, Mira, el domingo tenemos elección en Colombia y uno de los 3 ministros tiene que viajar y yo prefiero quedarme y que sea uno de los nuevos ministros, ya lo hemos acordado, tiene que estar presente porque para nosotros Colombia es un país hermano que tiene mucho intercambio de información electoral con nosotros, así que tenemos que estar ahí porque además nos atienden de una manera maravillosa y es un pueblo que apreciamos mucho. Claro. Tiene un sistema electoral muy interesante, un país grande con 50 millones de habitantes y además tiene una elección polarizada, o sea que va a ser una elección muy interesante. En este caso usted la va a ver desde la televisión. Desde la televisión, sí. Muy bien, sí. muy bien. Para terminar esta última pregunta, si usted tiene que escoger 3 adjetivos, 3 palabras que le pueden calificar como ser humano, como líder, ¿cuáles serían esas 3 palabras con las que le gustaría que los demás también identificaran a Jaime Bestard? Tenacidad, compromiso y seriedad. Esas 3 palabras creo que describen en líneas generales lo que es mi personalidad y lo que yo espero hacer de mi persona. Esperando yo que seriedad no sea ausencia de sentido del humor. No, por supuesto que no. Porque usted no es una persona estreñida. Me refiero a que el compromiso asumido tiene que ser cumplido. Serio. Eso es. Muy bien. Eso No, y además me consta porque he conversado con el ministro fuera de cámaras y tiene buen sentido del humor Claro que y sí, tiene claro que liviandad del ser. La gente constipada y estreñida sola, vaya. Por mucho cargo que tenga, por mucho aparente poder que tenga, quien no se divierte viviendo, ya está muriendo. El sentido del humor es un elemento fundamental. Exactamente. Claro que sí. Gracias, ministro. Gracias a ti, Ismael, por la placer. visita, por favor. Un gusto. Siempre es un placer aprender con usted y hablar sobre democracia en esta Latinoamérica que tanto necesita seguir creciendo en democracia. Y como ustedes saben, siempre me gusta cerrar el programa con poesía. Y tengo a mi buen amigo Dani Mañas que busca por todas partes poesías que son interesantes. Algunas de ellas son paraguayas, otras internacionales.
y que tienen que ver muchas veces cuando son internacionales con el tema de nuestro invitado y del programa. Y realmente, aunque las elecciones no son un tema muy recurrente con los poetas, hemos encontrado, créase o no, un poema sobre elecciones. O no, un poema sobre elecciones. Claro, que se trata de elegir el reemplazo del rey de la selva. Imaginemos que muere el rey león en la selva tropical del Chaco paraguayo. Y esto es lo que ocurriría según un poeta. El león falleció, triste desgracia, y los animales votaron por un nuevo rey para vivir en democracia. Y aunque nadie se explica cómo, las ovejas votaron por el lobo. Como son de buen corazón, por el gato votó un ratón. Y a pesar de su fama de ladinas, por la zorra votaron las gallinas. La paloma, inocente, votó por la serpiente. Las moscas, nada hurañas, decidieron que reinaran las arañas. No tuvo el topo duda ni queja mientras votaba por la comadreja. Los peces que sucumben por la boca, entusiastas votaron por la foca. El caballo y el perro, nadie se asombre, como siempre, votaron por el hombre. ¿Y tú? ¿Qué incongruencias notas? ¿O no haces tú lo mismo cuando votas? Me encantó, ¿verdad? Brillante, brillante. Me encantó esta poesía, así que qué bonito para cerrar este tema que es tan importante en nuestras sociedades. Gracias, ministro, una vez más. Presidente Jaime Besart. Nos encontramos la próxima semana en otro episodio de Querer es Poder, como siempre por C9N, inmediatamente después de Implacable. Recuerda que el secreto del buen vivir es no dejar de sonreír. Dios es amor, hágase el milagro. Roja y Paraguay.